Hola damas y caballeros, ¿cómo les va? Les habla Águila Ciudad de Águilas NES. Hoy les vengo a presentar un nuevo juego, en este caso vamos a hablar del juego Rogue Stormers. Este juego básicamente es un juego de plataformas de acción. Si les gustan los juegos como Metal Slug y Contra, les va a gustar este juego. Tiene cooperativo local, online y bueno, acá tiene... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quería ver dónde estaban los desbloqueos. Bueno, yo ya estaba jugando, así que lo que vamos a hacer, vamos a empezar una nueva partida desde cero. Así vemos juntos de qué se trata. Bueno, a medida que vas jugando vas desbloqueando personajes. Yo este juego lo estuve jugando desde que estaba previo al lanzamiento del juego, así que tuve una idea mejor de lo que hay. Básicamente los personajes, eso lo digo más que nada para que no sientan que recién lo empecé a jugar. Lo que vemos acá son los... podemos ganar nivel, vamos desbloqueando habilidades, la vamos mejorando, y cada personaje tiene un arma en particular y una habilidad. Por ejemplo, este personaje que se llama Wretch, básicamente es un hombre mutado en lobo, no sé, una historia rara tiene, no importa. Tiene 10% de salud más, se cura más rápido, la durabilidad del arma es mayor y empieza con 250 de oro y una llave. Presto tiene un arma de fuego, bueno, y así. Vamos a poner confirmar. Este juego tiene muerte permanente. Eso es algo que está muy de moda ahora. Me parece que ya está... a mí me gustan los juegos que tienen muerte permanente. Por el simple hecho que son desafiantes. Pero creo que ya están pasando un poquito de mambo. Hay un problema... Bueno, como pueden ver, la pantalla de carga es bastante larga. Y el problema aparentemente es con los procesadores de doble núcleo, aunque conozco gente que no tiene procesadores de doble núcleo, tiene de 4, de 6. Y el juego les patea feo. Ustedes les pueden bajar la calidad visual, que el juego va a seguir andando mal. Sigue habiendo estos problemas de hecho, acá no puedo ver el personaje, mirá. Ahí está, sí, tiene unos problemas visuales bastante jodidos el juego. Pero hace no mucho no, era injugable prácticamente el juego. Y esto lo digo porque, bueno, ahora está andando bien, ¿no? O sea, hay dos problemas. En cuanto a visuales... ¿Y qué pasó? No hay ningún enemigo. Ahí está, ahí está. Eso es otra cosa. Todos los... ¿Cómo se dice? Los niveles se generan al azar. Le da más rejugabilidad al juego eso. Pero bueno, para terminar la idea de lo que estaba diciendo antes... sí, tiene esos problemas el juego en cuanto a rendimiento. Algunos errores visuales por ahí, como vimos al principio, que sería lo de menos, pero el rendimiento jode. Pero bueno, volviendo en sí a lo que es el juego. Como pueden ver, a mí me hace acordar mucho a Contra el juego. Es muy movido. Pueden abrir estas cajitas que le dan ítems con habilidades pasivas. En este caso yo no me fijé, pero creo que decía que mi arma principal hacía más daño. Todos los personajes tienen un arma principal. Uy, cómo me está pegando este desgraciado. Y a medida que vamos jugando, oye, vamos a desbloquear un arma secundaria que es recargable, podríamos decir. Por ejemplo, acá la que yo agarré tira de fuego. Se está recargando. Ahora tengo plata para abrir esto. No, no tengo plata. Vamos para abajo. Vamos para abajo. El movimiento del personaje es muy fluido. Me gusta esto de andar esquivando así con ese... ¿Cómo podríamos decir? Ese derrape que hacen. Ahora cuando se arma la podrida, se arma la podrida en este juego. Morite, porro, morite. Cagué quemando. Uy, yo ya me estoy por morir. Qué desgracia. Sí, el juego tiene esa cosa, es muy movida. Y te invita a que te metas de prepo en el quilombo, pero hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque hay cosas que explotan, hay trampas. Hay mucho respawn de enemigos. En este caso lo que activé ahí es la habilidad de este personaje, es que le da un incremento de la cadencia de... No sé, ¿cómo se dice cadencia? Bueno, no importa. La velocidad del disparo aumenta muchísimo. Cada personaje, como decía al principio, tiene una habilidad distinta. Allá, allá, allá.
pajarito! Este tendría que ser más fácil de usar. Pero yo ahora que estoy hablando, no fue como el reverendo traste. Acá viene el primer jefe. Voy a intentar que se recargue la habilidad acá. Y vamos a intentar pasarla. No me tiene que tocar ninguna. Si me toca una, fui. A ver si me sale. Hacer silencio acá. Y tratar de concentrarme. Luego. ¡Upa! Me toca una y me mata. Me toca una y me mata. ¿Qué pasa con esa habilidad que no se recarga? 58%. Ay, no llego con el ataque secundario. Vamos que la paso, vamos que la paso, vamos que la paso, vamos que la paso. Eso. No me tenían fe, No me tenían fe. Estaba escuchando que estaban esperando que pierda desde acá. Bueno, acá agarré otro ataque secundario. A ver, esta es una llave que sirve para abrir cofres. Esa es otra habilidad que deja torretas automáticas. Pero no importa, voy a ir con esta. Bueno, vamos al puntaje. Todo el daño que hicimos. Y vamos a ir al segundo nivel. Bueno, vamos a ver qué tal nos va acá. Este juego se lo compara mucho con otro que se llama Risk of Rain, que también es un roguelike con muerte permanente, pero este es muchísimo más movido. Y a diferencia de ese juego, una vez que perdés en ese juego, el otro, perdés todos los ítems y no tenés como no ganás experiencia. Es de un tirón nada más la experiencia. Acá si ven la sensación es la misma, porque te matan, perdés todos los ítems y los bonus que tenía, si conservas la experiencia. Y a lo último te puedes armar como un árbol de... No esperen mucho, ¿no? Pues te puedes armar un árbol de habilidades y puedes elegir qué es lo que te llevas de vuelta a cada misión, por más que te maten. Ahí están los ítems que agarramos. Ahora bueno, no estoy encontrando algo muy visual que digamos, ¿no? Pero les altera automáticamente la forma que maneja el personaje. Pueden tener bonus para saltar más alto, pueden tener un droide, cada vez que le toquen, cada vez que le peguen ralentizan el tiempo. Hay muchísimas variantes. Y como el juego siempre es al azar, nunca saben en qué lugar les va a tocar los ítems. Eso es algo bueno. Es algo malo para los que no les guste ese tipo de cosas al azar. A mí me pareció muy bueno. Le da muchísima rejugabilidad al juego. Y bueno, hasta ahora pueden ver que anda bastante bien. Yo pensé que se iba a trabar un poco. Pero hay momentos que, como lo único malo del juego, si tengo que decir algo, es el rendimiento. Lo curioso que cuando estaba, no sé si decirle, no eran beta cerrada, era como una especie de early access. Me andaba perfecto. Me andaba perfecto el juego. Pero después sacaron, no sé qué tocaron. Y bueno. Jeje. El rendimiento cayó muchísimo. Y a veces como que no tiene sentido por qué cae el rendimiento, porque por ejemplo cuando acá estoy quieto, y bueno, ustedes no lo ven, pero yo estoy viendo los FPS, y están como ralentizados, y no hay nada que esté pasando en pantalla. Pero bueno. Uy, qué mal que salté ahí. Qué mal que salté ahí. A ver si me puedo curar. No sé. Eso es lo único malo que tengo que decir sobre el juego. En cuanto al juego, sí, está muy bueno. Ya les digo, si les gustaban los juegos como Contra y Metal Slug, les va a encantar. Obviamente es muchísimo... esa llavecita. Les va a encantar. Pueden ganar experiencia, los niveles son al azar, tienen varios personajes para desbloquear. La cosa esta que es al azar. Mirá, no sé por qué mi personaje respawnó por otro lado. Sí, tiene esas cosas raras el juego. Que estaba diciendo, bueno, lo que tiene el juego. Tienen las habilidades esas que aparecen al azar, bueno, pueden ganar nivel. Está muy bueno, por lo que ofrece está muy bueno. Pero bueno, tenemos el problema de rendimiento. Si el juego anduviera bien,
en cuanto a rendimiento, yo le pondría un 7.5. Pero bueno, tenemos el problema del rendimiento, así que se lo tendría que bajar, digamos, a un 6, 6.5. Porque bueno, pero solamente por el rendimiento. Así que mi recomendación para este juego sería que investiguen en los foros, que esperen a ver que solucionen por completo todo y después se animen a comprarlo, y ahí sí tendrían un juegazo, un puntaje de 7.5. Pero ahora, bueno, ahora justo me jodió el juego y no vi ninguna ralentización muy heavy para que puedan ver, ¿no? Pero ténganlo en cuenta. Ya les digo, si todo anduviera bien, perfecto, el puntaje sería un 7.5. Por ahora, yo diría que esperen un poquito, o si se quieren, que se animen a comprarlo, porque como ven está buenísimo el juego. Y bueno, el tema de los desbloqueos de personajes está muy bueno. La historia del juego. Bueno, la historia del juego es más que nada una excusa. Es esta ciudad así media gótica, llena de motores, que apareció una horda de orcos. Y bueno, no sé, bueno, yo mucho la reconozco que no leí mucho la historia, pero básicamente como que mutaron, destruyeron la ciudad. Hay gente mutada, hay de todo un poco, pero básicamente los enemigos son orcos, robots, gremlins, y bueno, y esa clase de cosas, básicamente así. Y bueno, y el ambiente está muy bueno, es esta cosa de industrial, está muy buena. Me gusta el aire que le dieron. Si no me equivoco, creo que es un juego alemán, si no me equivoco. No jugué muchos juegos, no se ve muy seguido juegos alemanes. Yo por lo menos no jugué. Yo por lo menos no jugué. Y la verdad me gusta el ambiente que le quisieron dar a este juego. Bueno, esto fue Rogue Stormers para PC. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya servido. Y bueno, como siempre, soy Aira, soy Reglas NES, y nos vemos en el próximo video.